Parece que he elegido un sitio demasiado bonito para hablar de la enfermedad. Pero después de todo, la enfermedad se puede llevar de muchas maneras. Y a los ojos de los demás puede resultar incluso bonita. ¿No conocéis a nadie con una enfermedad grave o crónica y que en realidad irradia una luz parecida a la que tenemos hoy? Además, veis esto tan bonito, pero el seto está así porque las hermanas lo han cortado. El rosal está podado porque un señor que nos ayuda mucho con la huerta se pegó aquí sus horas. Vengo de grabar en aquel frutal de allí y por un lado estaba pensando en lo que tenía que decir y por otro lado temiendo porque me picase un abejorro. O sea que esto es muy bonito, sí, pero también es fruto del trabajo. Dentro de unos par de días van a fumigar frutales para que podamos comer algo, que nos dejen algo los bichos. En fin, que sí, que es muy bonito y además estáis puestos en mi sitio favorito, porque se ve toda la huerta y toda la espadaña de atrás. Pues como te digo, que la enfermedad pues tiene muchos detalles, igual que esta huerta. De hecho tiene como dos agarraderas a las que una persona se puede acoger. Por una parte puede ser la parte de los abejorros, de los rosales, de las horas con la motosierra, cortando el seto, es decir, la del dolor, la de la pasión, pero la que podemos entregar a Jesús como corredención, ¿no? Para unirla a aquel Viernes Santo suyo, tan histórico, para con eso salvar almas y redimir al mundo y purificarnos nosotros mismos. Y por otra parte, puede ser pues la de lo que está a la vista, el sol, la huerta arreglada, la de la luz, la de la alegría, la de aquello que transparenta un enfermo que lleva su enfermedad, gracias a Dios, bien. Pues eso, de esta primera parte destacar eso, que la enfermedad pues puede ser como un jardín, lo puedes tener mejor, peor, incluso teniéndolo bien, lleva esfuerzo detrás. Pero bueno, yo venía aquí a hablar de la enfermedad según la regla de San Benito, así es que empecemos. San Benito habla de la enfermedad dirigiéndose a dos grupos de personas, a los enfermos y a los que cuidan a los enfermos, porque todos hemos experimentado ese gusto por cuidar a una persona que queremos y está enferma, ¿no? Nos volcamos con todo el cariño, pero también el fastidio, oye, que cuesta también. Y luego, por otro lado, también hemos experimentado el dolor y lo mal que se está estando enfermo. Pero también quizás hemos aprovechado la enfermedad alguna vez para pedir algún que otro capricho. No es que como estoy malito hoy, pues en el capítulo 36 de la regla dice que se debe cuidar a los enfermos como al mismo Cristo. Es decir, no como aquel familiar o aquella persona a la que quieres y que cuidas con todo el gusto, no, más, como a Cristo. Imagínate que a Cristo, después de azotarlo, ahora que tenemos tan cerca la Semana Santa, no lo hubiesen matado por alguna razón o te hubiesen dejado consolarle y curarle las heridas. ¿Con cuánto gusto lo hubieses hecho? ¿Con cuánto gusto hubieses tratado de calmarle? Pues así hay que cuidar a los enfermos, viendo en ellos al mismo Cristo. Además es que lo dice varias veces, lo remarca como en dos partes. Primero, cuidar a los enfermos, para que se les sirva como a Cristo, ¿no? Tiene como dos partes. Cuidarlos, pero no solo cuidarlos, sino para que se les sirva como a Cristo. Pero a renglón seguido les recuerda a los enfermos que no angustien a los enfermeros con sus caprichos. No dice que no tengan caprichos, sino que no les angustien con los caprichos, es decir, que no sean unos quejicas o unos caprichosos o, en fin, malos enfermos. Que vale que estés enfermo y que haya que cuidarte, pero oye, tampoco te aproveches demasiado. Pero vuelve a los enfermeros, está como a dos bandas, ¿no? Como tratando de conciliar o de unir dos partes. Les dice a los enfermeros que los soporten con paciencia. Habla de la caridad al principio, menciona ahora la paciencia, porque de cuidar a los enfermos, continúa, se adquiere una mayor recompensa. Esto de mayor recompensa también lo ha dicho al principio, no os lo he leído, pero lo ha dicho. Porque pone,
porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Eso es en el versículo 2. Y esto de la mayor recompensa es en el versículo 5. Lo repite constantemente. Nos remite siempre a Cristo, caridad como a Cristo, paciencia como tendrías con Cristo. Nos recuerda una bienaventuranza y ahora nos dice que se adquiere mayor recompensa. Total, todos son ánimos, todos son regalos por cuidar a los enfermos. Le exhorta al abad de que tengan mucho cuidado de que no se les abandone a los enfermos. También en otro lugar habla cita la escritura y dice, enfermo estuve y me visitasteis. Eso también lo tenemos que coger nosotros, no abandonar a los enfermos y visitar a los enfermos, ya sea pues en un hospital, en una residencia, muchas veces a nuestros propios enfermos o nuestros propios ancianos. O preguntar a un vecino o llamar por teléfono a una persona que sabemos que lo necesita. Además, en otro capítulo, en el capítulo del mayordomo, del que se encarga de las comidas, también le exhorta a que tenga mucho cuidado con los enfermos. Vuelve al enfermero y le dice que no solo esté atento, sino que tenga la celda junto a la del enfermo, para que enseguida pueda oírle llamar y acercarse. Y le dice que el enfermero tiene que ser temeroso de Dios, es decir, que tenga miedo de ofender a Dios en el enfermo, entregado y atento. San Benito, que sabía lo dura que podía ser la regla benedictina o la vida monástica para los enfermos, los ancianos, los niños, incluso los que son más débiles, siempre mitiga algo. Aquí dice que se les facilite a los enfermos ir a los baños, cuantas veces sea necesario. Aquí entendemos baño de bañarse, de la higiene, que por alguna razón, quizás porque eran comunes, como las termas romanas, a San Benito o no le gustaba demasiado o no los veía muy convenientes, no por la higiene, sino por quien te pudieses encontrar. Porque de hecho dice que a los sanos, sobre todo a los jóvenes, se les autorizará más de tarde en tarde. Pero como vemos, a los enfermos se les mitiga eso y siempre que lo necesiten pueden ir. No contento con eso, dice que se les permitirá comer carne a los enfermos muy débiles para que se repongan. Eso lo vuelve a repetir también 3 capítulos más adelante, en el que habla de la comida. Y es que los monjes benedictinos no comían carne de cuadrúpedo de manera habitual. Antes ha hablado del abad, no ha dejado de hablar de los enfermeros. Incluso yo te he dicho que en el capítulo del mayordomo se le exhorta sobre los enfermos. Pero es que le quiere dar más importancia. Entonces ponga el abad el máximo cuidado para que ni los mayordomos ni los enfermeros desatiendan a los enfermos. Así es que mucho ánimo a los que cuidáis a enfermos. Puede ser una labor dura, la verdad, pero muy gratificante, por lo menos a los ojos de Dios. Y por otro lado, pues a los enfermos, que también unan sus sufrimientos a los de Jesús y que traten de llevar la enfermedad con alegría.